Instituto Tecnológico del Estado de Querétaro, Educación Presencial a Distancia, Unidad Jalpa. Unidad 3, Lenguajes y Autómatas 2, Análisis Semántico. Introducción. En esta presentación revisaremos en qué consiste el análisis semántico. Para entender un poco más su función, es necesario saber qué significa la semántica. Por lo tanto, se muestra una explicación breve, con ello se procede a presentar la función, etapa que ocupa en el compilador, cómo es que trabaja en el compilador y asimismo un ejemplo del análisis semántico. ¿Qué es la semántica? Se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación de un determinado elemento, símbolo, palabra, expresión o representación formal. ¿Qué es el análisis semántico? Se trata de determinar el tipo de los resultados intermedios, comprobar que los argumentos que tiene un operador pertenecen al conjunto de los operadores posibles y si son compatibles entre sí. En definitiva, comprobará que el significado de lo que se va leyendo es válido. El análisis semántico trabaja de acuerdo a un lenguaje. Por ello, el lenguaje que se define, el análisis semántico verifica que esté correctamente escrito. Función del análisis semántico. Revisa el programa fuente para tratar de encontrar errores semánticos y reúne la información sobre los tipos para la fase posterior de generación de código. En ella se utiliza la estructura jerárquica determinada por la fase de análisis sintáctico para identificar los operadores y operandos de expresiones y proposiciones. Etapas del compilador. En la imagen podemos observar las diferentes etapas del compilador. Tenemos el análisis léxico, la cual es la primera, el análisis sintáctico, la segunda, y por tercera, el análisis semántico. Fase del análisis semántico del compilador. Es la tercera fase del compilador, en la cual se realiza posteriormente al sintáctico y mucho más difícil de formalizar que este. La salida teórica de la fase de análisis semántico sería un árbol semántico. Podemos observar en la imagen que después de pasar el análisis sintáctico, sigue el análisis semántico, en el cual también trabaja con la tabla de símbolos, ¿qué es un árbol semántico? Es una estructura jerárquica, en la cual se registran las operaciones que implica u operan dentro del programa fuente. En cada una de las ramas del árbol semántico se registran el valor o significado que éste debe tener y el análisis. Se encarga de determinar cuál de los valores registrados en las ramas es aplicable. Como podemos observar en la imagen, tenemos la expresión y después el análisis semántico. ¿Cómo trabaja el analizador semántico en el compilador? Identificar cada tipo de instrucción y sus componentes, completar la tabla de símbolos, realizar distintas comprobaciones y validaciones. Dentro de ellas, comprobaciones de tipos, comprobaciones del flujo de control, comprobaciones de unicidad, comprobaciones de emparejamiento. El analizador semántico finaliza la fase de análisis del compilador y comienza la fase de síntesis, en la cual se comienza a generar el código objeto. Ejemplo. Un ejemplo de cómo trabaja el análisis semántico es, se tiene la siguiente línea de código. Res es igual a valor 1 más valor 2. Como podemos observar, en esta se está realizando una suma, donde se suma el valor 1 más el valor 2. El análisis semántico se va a encargar que tanto el valor 1 como el valor 2 tengan datos que son compatibles en común y que además se les pueda aplicar dicho operador. Otro ejemplo es, se tiene la siguiente línea, J es igual a 1 más verdadero. En este caso se está sumando un número más una cadena o una palabra. Nos marcaría
Error. Se esperaba un valor de tipo numérico o cadena tras el operador más, por lo cual el análisis semántico lo que hace es marcar error. Conclusión. En conclusión, después del análisis léxico y análisis sintáctico, tenemos el análisis semántico, el cual completa las etapas anteriores, verificando que cada uno de los valores que se ingresan sean compatibles. Al término de la presentación, podemos entender con claridad cómo es que trabaja el análisis semántico. Para ello debemos de saber la estructura del lenguaje que queremos analizar, por lo tanto debemos revisar con detalle el lenguaje para posteriormente pasar a la práctica. Referencias. Se muestran las referencias de las cuales se obtuvo la información para dicha presentación.